Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, don Alberto Bárcena. Cumple usted su palabra de manera ejemplar. Dijo usted que venía y viene. Ya que estoy. Bueno, ya que está en plan de hacerme caso, le voy a decir algo que le está viniendo muy bien a la gente, tanto a los que no nos han seguido por lo que sea y que se enganchan, como a los que nos siguen. Es lo que hicimos en el último programa, que fue hacer un resumen de lo que había dicho usted, porque nos sirve para empalmar esta serie de masonería que estamos haciendo. Pasa que hoy se lo voy a poner más difícil, porque el otro día era un resumen del primer capítulo y hoy le voy a pedir que en el mismo tiempo que hizo usted lo otro, es decir, en muy poco tiempo, nos resuma los 2 capítulos que llevamos sobre masonería y después pues seguimos. ¿Se atreve? Sí, pero vamos a ver, si no recuerdo mal, en los primeros hemos hablado del sincretismo religioso. Bueno, Sí. Estábamos hablando de las creencias fundamentales, que ellos establecen que realmente no hay ningún tipo de filtro, sino que únicamente se exigía, en principio, ¿no?, creer en algo, alguna religión. Ya en los programas anteriores vimos que eso tiene límites muy claros, porque claro, ese sincretismo nos lleva finalmente al relativismo religioso y moral, en el que estamos inmersos, en buena parte gracias a la influencia que la masonería ha tenido en estos últimos ya 3 siglos, porque en el 17 es el tercer centenario, sobre la sociedad occidental. ¿Creencias fundamentales? Bueno, pues no tan asépticas, ni tan neutrales, ni tan común a todas las religiones como ellos sostienen. Hemos hablado de la gnosis. Para mí, lo dije el otro día, la más perversa de todas las herejías, porque te vende un conocimiento oculto, salvífico, que te eleva sobre el común de los mortales. Por tanto, hay un desprecio hacia el resto que no saben, no se han enterado de cómo se salva uno y de cómo se perfecciona en este mundo. Y esa gnosis la practican ellos desde el primer momento. No es algo que haya venido luego, como algunos sacerdotes se creen. El difunto padre Amorth, ejemplar sacerdote, exorcista romano, que ha hecho un bien enorme con sus publicaciones. Me acuerdo que un día, hablando de la influencia que tenía la masonería en Italia, hace muy pocos años, se ve que no lo había investigado, decía, en principio lo fundaron unos clérigos cristianos, como diciendo, bueno, el principio a lo mejor no era del todo malo, pero ahora, decía el sacerdote, ahora, decía, sobre todo la judicatura en Italia está en manos de la masonería. Por supuesto que es verdad. Pero yo, oyéndole, pensé, lo que él no sabe es que aquellos cristianos que fundaron la masonería en el siglo XVIII, de cristianos tenían el nombre, porque lo que redactan primero es un documento fundacional o un reglamento primero, que es las Constituciones de Anderson, que es pura gnosis. Eso fue el primer capítulo. Primer capítulo, la gnosis. Segundo capítulo. El conocimiento salvífico, supuestamente administrado con cuentagotas a los que se inician en la secta. Muy bien. En el segundo hablábamos de que la creencia o la forma en la que ellos nombran o materializan, hasta donde se pueda decir eso, ¿no?, a ese Dios supremo, el gran arquitecto del universo, supuestamente tiene cabida casi cualquier concepción de Dios. Siempre y cuando no dejes de relativizar, claro, porque si tú, como decía Juan Pablo II, que le cité, te adhieres a la verdad, cuidado porque estás fuera del marco. Pero bueno, en ese gran arquitecto cabe todo. Y en ese gran arquitecto del universo cabe Lucifer. Y hablábamos precisamente de la influencia del luciferismo, que la masonería diferencia muy bien entre Satanás y Lucifer, como si fueran cosas completamente distintas. Lucifer, un símbolo de la rebelión, de la libertad, etcétera, etcétera. De la luz. Es el portador de la luz. ¿Y acabamos en qué? Pues viendo rituales en los cuales ya, rituales masónicos, que se siguen practicando hoy en día, en los que se rinde culto abiertamente a Baphomet, que no deja de ser una representación luciferina, evidentemente. Y esto comentaba yo que si yo tenía dudas se me disiparon. Y no solo porque ese gran maestre en mi presencia guardara silencio. Tom Sarobe, cuando yo le leí el ritual del grado 29 del rito escocés, con expresa adoración luciferina, no contestó en público, y tengo muchos testigos, por cierto, sino porque luego, además, hablando con masones o familia de masones, esto me lo han ido confirmando ellos. Tom Sarobe se cayó, con toda la autoridad que tiene los cargos que ha ostentado dentro de la masonería.
no dijo nada en aquel sitio público donde le habían llevado precisamente para que hubiese debate conmigo. Era la masonería y el que la ataca. Sí, Y no dijo nada. Bueno, pues será por algo, evidentemente. Pero es que luego yo he tenido más, no más revelaciones, sino más señales de que esto es así. Hablé también en el programa anterior de Abad Gallardo, sí, Serge Abad Gallardo, recuerdo. el masón francés, Sí, que acaba de publicar un libro llamado Servía a Lucifer sin saberlo. sí. Creo que contribuía a que él se diera cuenta de que efectivamente a quien había estado sirviendo era Lucifer ahí dentro. Ahora ha publicado todo un libro explicando cómo le servía. Ahora, el pobrecillo que ha tenido una conversión ejemplar, por cierto, muy radical, pasando por un santuario mariano, el de Lourdes, al menos quiere dejar claro que él no era consciente de eso. O miró para otro lado o no había percibido hasta qué punto lo que había allí era eso, ¿no? Hay que decir que la obediencia masónica a la que él perteneció, que es derecho humano, es una de las pocas que en algunos casos algún dirigente ha reconocido el carácter luciferino de la misma, ¿eh? Por tanto, estaba en una expresamente que sí. Bueno, dejando a Abad Gallardo, que evidentemente me lo confirmó, si es que lo dije aquí también en un programa anterior, ¿no? Cuando le pregunté en qué grado tuviste conciencia de adorar a Lucifer, me dijo, yo en el primero. En el primero. No lo entendí, o sea, el hombre estaba como desconcertado. Le pregunté al maestro, me dijo que era simbólico, como que no me preocupara, solo una vez al año, en el grado primero. Y claro, a partir de ahí se puso a pensar en todo lo que había visto ahí dentro y ahora va dando conferencias por los seminarios. Que yo sepa, ha estado en Polonia, pero también le han llevado a Italia, a seminarios, y en Francia. Bueno. Muy bien. Aparte de Abad Gallardo, que lo dije y reitero, es una referencia muy valiosa por ser quien es, o por haber estado donde estuvo. Luego, hablando con otro chico que también tenía en su familia, no era el mismo del que hablé el otro día. Tengo otro chico joven al que también su familia quería iniciar en la masonería. En este caso que voy a contar ahora era porque dentro de su familia había una tradición masónica. En la del otro no, pero en este sí. Y el hombre estaba preocupado, era un chico muy joven, me vino a ver, porque a mí, entre conferencias que están en YouTube, clases que doy donde hablo de esto, porque yo les hago trabajar en temas de masonería, si se tercia, ¿no? Etcétera. Me vienen a ver chicos jóvenes que están con la duda, algunos de iniciarse. Bueno, pues este era el caso de uno de ellos, y cuando yo, viendo que no teníamos mucho tiempo, le dije, vamos a la cuestión religiosa, que es la que a usted le preocupa según veo. Me reconoció que sí, que era verdad. Y le empiezo a hablar del luciferismo que hay en la masonería. Y me corta el chico y me dice, no, pero como que esa parte me la ahorre, ya me la sé. Esa ya me la sé. O sea que sí. Eso ya me lo sé. Dice, a mí, en mi casa, me han contado que Lucifer es aquel que en el paraíso le llevó al hombre la sabiduría. Y Dios los echó a los dos. O sea, un Dios despótico, celoso, soberbio, que no quiere que participemos de sus dones, de su superioridad. Y claro, cuando viene el amigo del hombre, que es Lucifer, y le trae la sabiduría, el conocimiento, que es la gnosis al final, ¿qué hizo Dios? Juntos fuera. Es decir, nuestro amigo y aliado es Lucifer. Ese es el mensaje que le habían transmitido a él en su casa. Y entonces ya, bueno, dijimos, bueno, pues ya le dije yo a él, esta conversación va a tener un tono distinto, porque veo que usted sabe mucho más. ¿Sabe de qué va esto? De lo que parece. Sí, sí. Y bueno, vamos a darle si quiere otros enfoques, lo que a usted le preocupe, vamos a hablar de otras cosas. Y tengo otro chico, por último, ya es el tercero que cito, que también me vino a visitar, también había visto una conferencia mía que duraba 1 hora, se la sabía de memoria, y me decía el pobre, yo voy a iniciarme, ya tengo la decisión tomada. Y yo le decía, pues no le veo yo a usted tan decidido, porque ¿qué hace aquí entonces? Si ya dice que no tiene problemas y va... Claro. Bueno, el resultado es que estuvimos hablando largo y tendido, chico estupendo, por cierto, estupendo. Y me acompañó por la calle unos metros hasta un semáforo donde ya nos dijimos adiós, y a mí me salió decirle ahí, mire, yo no le veo nada seguro, cuanto más hablamos, más claro veo que no lo tiene usted tan claro, o sea que yo le recomiendo, me salió decirle eso, ¿no? Que se vaya usted delante de un sagrario y consulte lo que tiene que hacer, porque esta decisión que va a tomar va a marcar su vida, en muchos sentidos. Y se quedó muy serio. Por lo tanto pensé, no se lo ha tomado para nada broma, o sea, él ha pensado que esto... Sí, sí. Bueno, me acabó escribiendo al cabo de unos meses, diciéndome que había vuelto a la iglesia, que estaba yendo a misa y no solo los días de precepto,
que no se había iniciado en ninguna logia. Y por cierto me dijo, cuando le fui a ver, llevaba un tatuaje Illuminati, es decir, de una obediencia expresamente luciferina. ¿Por qué vino? Porque tenía el agobio horrible de un chico de formación cristiana, de una familia cristiana, que por lo que fuera había sido captado, me imagino que el señuelo, o de la gnosis que le iban a elevar, o bien de los contactos que le iban a proporcionar, que siempre son los dos cauces. Claro, ¿no? claro. Y estaba ahí, pero claro, no daba el paso porque tenía detrás una formación que para eso sirve, llegado el caso. ¿no? Claro. Bueno, que no entró. De manera que ellos a veces me lo confirman. Tanto un gran maestro como un chico joven de 20 años que te cuenta lo que en su casa le han contado a él. O un masón que ha estado dentro, 14 años, que te viene a decir, o publica un libro después de un año, ¿no? Servía a Lucifer sin saberlo luego. Es verdad. Yo a estas alturas puedo decir, y lo publico en mi libro, en Masonería, Iglesia y Masonería, que me consta que es así. O sea, que no es una leyenda. Y fíjese, le voy a decir más, los expertos, que yo ya lo he mencionado aquí, tengo como referentes en el estudio de la masonería profundísimos en España a Ricardo de la Cierva y al Padre Guerra. Y este tema lo han abordado, pero con un cierto pudor, y no por nada, sino porque en el fondo pensaban que era tan grave decir eso, que no podían casi ni pensarlo. Y preferían pensar, Ricardo de la Cierva lo dice en su último libro que se llama Masonería, Satanismo y Exorcismo, un 5% de los masones son satanistas y engañan al resto. Y yo digo en mi libro, no son un 5%. A lo mejor hay un 5%, o el porcentaje que sea... Que no se enteran. Minoritario, que lo sea más expresamente. Satanista, digo ya, ¿no? Sí. Y luego el resto, pues yo que sé, están como Abad Gallardo, que no quiere enterarse demasiado bien, ¿no? Pero que esto, vamos a ver, yo me pregunto, sigo haciéndolo. El que pasa por el ritual del grado 29... ¿Qué pasa? Cuando ha pisado el crucifijo y ha adorado a Baphomet, ¿ese no se ha enterado de dónde está entrando? ¿O piensa que todo eso es una simbología que a él no le afecta? Ya. Bueno, el confusionismo que ha creado la propia masonería en 300 años es muy útil para que esto ocurra. Claro. Porque la gente está muy despistada, es muy relativista. Bueno, entre la masonería y los tontos útiles que también los hay, ¿eh? Pero esto me lleva también a hablar, porque esto del libro, como usted sabe, un libro va surgiendo, se va haciendo a veces solo, y en este tipo de temas más. Sí. Y de repente hablando del libro pienso, me llevaba en esa dirección lo mismo que estaba escribiendo, ¿no? Pero ¿por qué hay hoy en día una presencia diabólica tan fuerte, tan expresa en Occidente y que ha ido tan deprisa, ¿no? Porque hace unos años era impensable que se dieran espectáculos como los que ya estamos viendo, ¿no? Y cito en mi libro el caso de la Universidad de Harvard, donde la rectora hace un par de años autoriza una misa negra, que es ir muy lejos, ¿eh? Muy lejos. Sí, sin duda. Y ella... cuando empieza a haber reacción, que menos mal, la hubo y fuerte en Estados Unidos, no solo católica, cristiana en general, con algunos rectores de universidad también cristianos que se oponían a esto, movilizaciones, campañas de oración para que tal cosa no ocurriera, porque era llevar una misa negra, o sea, un ritual al demonio expresamente, ahí no le llamaban Lucifer, además, al campus que representa la excelencia académica americana. Y la rectora, presidenta, como les llaman allí a los rectores, hasta última hora insistían que sí, porque decía ella, son creyentes. Y claro, la palabra creyente, believer, es positiva, tiene una connotación que a todos hasta hace poco nos sonaba algo positivo, como en la masonería son creyentes, crean en lo que crean, me da igual, son creyentes. Oiga, lo que le dijeron los cristianos americanos, ¿no? William Fagg a la cabeza, rector de la Thomas More de Virginia, son creyentes, yo también creo en el demonio, señora. Pero claro, el que se le rinda culto es otra cosa. Allí, en su campus, es muy ofensivo y muy doloroso para millones de americanos que somos monoteístas. Y todos tenemos del demonio la misma visión. Es el que se rebela contra Dios, el que deshace la obra de Dios siempre que tiene oportunidad. Por tanto, que usted autorice eso ahí es gravísimo, señora. 2 horas antes la suspendió, porque la campaña estaba yendo muy lejos y además los argumentos eran inapelables. La misa negra se celebró, no en el campus, pero sí enfrente, y la cosa siguió. Luego hemos visto un monumento a Baphomet frente al Capitolio de Oklahoma, una misa negra también allí, poco después. Se inaugura el túnel de San Gotardo en Suiza, y eso pues es que ya es pues un espectáculo diabólico, donde se ve una humanidad manipulada y totalmente
¿cómo diría yo?, alienada. En presencia de los dignatarios Y europeos. ahí estaban Angela Merkel, también estaba Hollande, el primer ministro italiano. Nadie se Callados inmutó. como muertos, sí. Yo no sé lo que pensarían, pero no pasó nada. Y esto, si nos hemos enterado, es porque gracias a Internet empezó a circular el vídeo del espectáculo, o más de un vídeo que he visto yo. Entonces, bueno, o sea, que se inaugura un túnel que hace historia, el mayor del mundo, que además afecta a varios países de Europa, por tanto es un adelanto grande común, y lo celebran con una especie de ceremonia que era casi un culto diabólico. Y yo digo, esto no pasaba hace unos años, hubiera sido impensable, ¿no? No, por supuesto. A Hillary Clinton le acusan de satanismo en prensa saltó en plena campaña, ¿no? Aunque Sí. la cosa venía de años atrás, Sí, sí. ¿no? Su vinculación al satanismo. Y bueno, yo no digo si lo es o no lo es, pero no desmintió nada. Lo que indica que un candidato a la presidencia en Estados Unidos consideraba que no tenía por qué desmentir eso. Claro. Que no era necesario, porque total, si la presidenta de Harvard ha dicho que son creyentes, aquí viene también algo que yo creo que ya en algún programa anterior hemos hablado, ¿no? La manipulación del lenguaje. Cómo se puede secuestrar el lenguaje y con palabras que tienen una connotación positiva Sí. ir metiendo lo más Claro. venenoso del mensaje que quieras meter, ¿no? Y creyentes, pues suena en general, bueno, pues una persona, se supone que de fe, coherente con ella, en fin. Sí, Bueno, sí. pues si son creyentes en Satanás para rendirle culto, Pues muy bueno. pues mal asunto, ¿no? Claro. No, pero que para ellos lo presentan Pues como uno más, es uno como si más, crees uno más. en la diosa Kali, ¿qué más da, no? Sí. Bueno, Y claro, en ese relativismo y en esa confusión expresamente sembrada por la masonería, porque ha sido un arma fundamental para llegar a donde han llegado, y me estoy refiriendo a la hora de hablar de dónde han llegado, no ya a sus logros en política, etcétera, sino a la consolidación del pensamiento único en Occidente, que es relativista 100%, es el dogma del relativismo, ¿no? sí. Vamos, que yo digo en mi libro, a dialogar no, querrá usted decir, volvemos a dialogar, porque diálogos con ellos ha habido larguísimos en el siglo XX, 6 años de diálogos entre la Conferencia Episcopal Alemana, la Gran Logia de Alemania y detrás la de Inglaterra, para concluir finalmente mediante una declaración que hizo Historia, el año 80, que era imposible la Que no doble hay pertenencia manera, porque claro. no había ningún cambio Claro. y no hacían acepción de obediencias. Porque ya en esa época, en los 70, claro, con el caos que había ya, algunos obispos llegaron a decir, o conferencias episcopales, la de Escandinavia decía que algunas obediencias masónicas se podía ser católico. Hasta que llegó Juan Pablo II. Dijo, ya está. Entonces, al salir el nuevo código de derecho canónico, que no habla de la masonería expresamente, horas antes de que aparezca el código, publica Doctrina de la Fe, la última declaración pontificia, oficial, que es la Quasitum Est, donde vuelve a decir que es imposible la doble pertenencia. Y por si tenían dudas, dice esa declaración, que firma el Papa, Juan Pablo II, y firma el cardenal Ratzinger, que era el prefecto de Doctrina de la Fe. El masón está en pecado grave, por serlo, y no puede recibir la Santa Comunión. Eso es de... Quasitum Est, 1983. Eso es lo que me gusta a mí de su libro, que va usted poniendo, porque parece como, dice, no, la idea que puede tener alguien, ¿no? Dice, no, las condenas de la masonería son una cosa ya del Obsoleta. siglo XIX, que no sé. Y me gusta cómo va poniendo usted toda la doctrina de la Iglesia. Bueno, pues las dos ciudades, cómo va poniendo el color de los equipos, como decíamos en el primer programa, de un bando, y lo que está diciendo el otro bando, que no. Y yo ya que hacemos esa digresión histórica, ¿no? Nos vamos a los dos bandos. Yo echo en falta el lenguaje contundente que utilizaban todos los papas del 19 y del 18, porque no les dolían prendas a la hora de hablar con claridad. Hijos como de Satanás. La sinagoga de Satán. Eso es. Lo llama Pío IX. Y algunos lo llaman de la misma manera. Bueno, León XIII lo dice en Humanum Genus al empezar, que ya he hablado de esa encíclica. Vamos a hablar del bando de Jesucristo y del bando de Satanás. Lo dice así. Y el de Satanás es la masonería. Eso dice la encíclica, ¿no? Que es la más elaborada que se ha hecho nunca. Contundente. Y va analizando dentro, en esa misma encíclica, toda la ingeniería social anticristiana que ha realizado la masonería desde que existe, por lo que les llama Sí. el ejército. Sí. El ejército de Satanás.
En el siglo XX las condenas son igual de claras, porque el nuevo Código de Derecho Canónico, bueno, los dos códigos de derecho canónico son del siglo XX. El de 1914 habla de la masonería expresamente y además establece penas más severas para los que sean clérigos y se hayan iniciado, que pierden absolutamente lo que estuvieran haciendo, lo tienen que dejar. Los párrocos, obispos, cardenales, abades, lo que sean, dejan de serlo automáticamente. Y están excomulgados, además. Con lo cual, ¿cómo van a ser? Pues evidentemente no. Y en el nuevo Código del 83, de lo que habla es que aquellas sectas que maquinen contra la Iglesia siguen igual que estaba la masonería antes. Y dice la quasitum est. El no mencionarla de manera expresa es porque se la considera incluida en categorías más amplias. Ahora tenemos Nueva Era y otras sectas que maquinan contra la Iglesia. Y yo digo en mi libro, ¿por qué tuvo Juan Pablo II, que tenía las ideas tan claras, que es el que vino a poner orden, por ejemplo, en este tema, ¿no?, que recurrir a doctrina de la fe y sacar, antes de que el código saliera, un documento suyo con toda la autoridad de un pronunciamiento papal y no está en el código? ¿Por qué los legisladores no le evitan ese trabajo al sumo pontífice y lo incluyen en el código? ¿Por qué? Dígalo. Pues claro, cuando haces un recorrido histórico y ves la infiltración masónica que había habido ya en la Iglesia, desde los años, bueno, la ha habido hace muchísimo tiempo, pero a partir de mediados del siglo XX, muy fuerte. Claro, la ciudadela hay que tomarla desde dentro. Porque si no, vamos, si la tomas primero, ya está todo tomado, ¿no? Y había habido una infiltración clara. Y había habido, también es cierto, una apertura al diálogo con todo el mundo, incluso con los que habían estado enfrente tradicionalmente de la Iglesia, que siempre es loable, que duda cabe, ¿no? Pero que en este caso había traído la confusión de que ya no se sabía. Como he dicho, el obispo de Filadelfia pregunta al Vaticano, oigan, los masones siguen excomulgados porque yo ya no sé qué decir, aquí, en mi diócesis. La Conferencia Episcopal de Escandinavia dice, no, algunos ya no, depende de la obediencia que sigan. Y claro, llegado Juan Pablo II y dice, se acabó. Vamos a ver, esto hay que aclararlo. Y coge las conversaciones que estaban ya en curso, abiertas por Pablo VI, que es quien estaba detrás de la Conferencia Episcopal Alemana, y dice, vamos a publicar esto. Y en el Observatorio Romano sale la conclusión de los obispos alemanes diciendo, no se puede pertenecer a las dos cosas. Pero por si faltara algo, muy poco después, porque la declaración es del 80, en el 83 publica esa última condena, o sea, que no se le ha perdonado a Ratzinger, ¿eh? Ya, o sea, que no se puede pertenecer a las dos cosas. No, que no puedes comulgar. O sea, es tan pecado mortal como cualquier pecado mortal, y si quieres... ¿Y sabe otra cosa que no se puede? Seguir haciendo el programa cuando se agota el tiempo. Ya, ese es un problema. Este es un problema insalvable. Insalvable. Por lo tanto, no me queda tiempo nada más que para darle las gracias, para cogerle la palabra. Tenemos que seguir, nos quedan cosas, y para darles a ustedes las gracias, queridos amigos. Son ustedes los que difunden, los que dicen a sus amigos los que pasan después cuando se cuelga en la red los enlaces. O sea, son ustedes nuestros mejores difusores. Se lo agradecemos de verdad, agradecemos su presencia, su apoyo, y a cambio pues les prometemos que nos vamos a poner a trabajar. ¿Para qué? Pues para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición. ¿De qué? De este programa que se llama Marcando el Norte.